Paquito el chocolatero, presenta. ¿La cena del Señor, solo para unos pocos? Cuando Cristo instauró la cena, reunió a sus discípulos, menos Judas, y celebró la cena de la Pascua. Invitó a comer y beber a sus discípulos y les dio la orden de comer y beber todos los años hasta que Él regresara. Les dijo, haced esto en memoria de mí. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias les dio diciendo, Bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Ha observado usted que comer y beber es un mandato directo de Cristo y dice que es para el perdón de los pecados? El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová ha logrado convencer a los testigos que no coman ni beban el pan y el vino, desobedeciendo el mandato directo de Cristo. ¿Cómo lo han conseguido? Han creado dos grupos de cristianos. Veamos lo que dice el libro Perspicacia para comprender las Escrituras, en la sección Cena del Señor. Como es lógico, estos se interesan en el reino y en su desarrollo. Por lo tanto, asisten como observadores a la celebración de la Cena del Señor, pero, al no ser coherederos con Cristo ni hijos espirituales de Dios, no participan de los emblemas, como si hacen los copartícipes en la muerte de Cristo, que tienen la esperanza de una resurrección a vida celestial con Él. El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová dice que solo 144.000 en toda la historia del cristianismo deben comer y beber. Se sabe por los historiadores que murieron como mínimo 200.000 cristianos en los primeros siglos del cristianismo, perseguidos por el Imperio Romano. Veamos qué dice la Biblia acerca de los hijos de Dios. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Usted habrá notado que la Organización de los Testigos, por medio de sus publicaciones, dice que solo 144.000 son hijos de Dios, pero la Biblia dice, como acabamos de leer en Gálatas, todos los bautizados en Cristo son hijos de Dios. Mire lo que dijo Cristo en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También habrá notado que Cristo dio el mandato de comer y beber del pan y del vino hasta que Él regresara, pero la organización dice que solo lo pueden hacer unos pocos. ¿De dónde sale esta idea? La Sociedad de la Torre del Vigía enseña que en el año de 1935, Dios dejó de llamar personas para una esperanza celestial en unión con Cristo. Dicen que en ese año, Él empezó a reunir una clase secundaria de creyentes, fuera del cuerpo de Cristo, cuya esperanza sería vivir para siempre aquí en la tierra. Esta clase de personas, declaran ellos, es la gran muchedumbre de Apocalipsis 7, 9-17. Esta idea de la llamada celestial no tiene nada que ver con comer y beber del pan y el vino. La sociedad no tiene ningún rigor bíblico para enlazar estas dos ideas. Jamás la Biblia habla de comer y beber del pan con un llamamiento celestial. Además de esta falsa doctrina, es completamente contradictoria con sus propias ideas. Si leemos el relato de Apocalipsis capítulo 7 habla de 144.000. Pero, ¿de dónde son o de dónde salen? Leamos. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser. Según la sociedad del Atalaya, estos están en el cielo. Pero fíjese que habla de las 12 tribus de Israel. ¿Es un número simbólico o literal? Si es literal, serían israelitas,
Si es simbólico no tiene sentido el número 144.000. Pero además fíjese dónde se encuentra la gran muchedumbre. Leamos. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Usted habrá notado cómo están delante del trono y en la presencia del Cordero. Si vamos al capítulo 14 de Apocalipsis, los 144.000 están en la misma posición que la gran muchedumbre, leamos. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. La Biblia solo habla de una esperanza y un grupo cristiano. Si leemos Efesios 4 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. También primera a los Corintios dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Todo empezó con las maquinaciones del juez Rutherford. Este hombre dio un montón de profecías, todas fallidas. Por poner un ejemplo, lo más indispensable de entre las cosas que deben ser restauradas, es la vida a la raza humana, y como quiera que hay varias citas que sin lugar a duda indican la resurrección de Abraham, Isaac, Jacob y otros fieles de tiempos antiguos, y que estos gozarían del primer favor, podemos esperar que el año de 1925 presenciará el regreso de esos fieles. Millones que ahora viven no morirán jamás, página 88. Este hombre fue un borracho, un maltratador y un abusador. Tenía fama de maltratar y humillar a los hermanos en Betel. Se hizo construir una mansión en California llamada Bet-Sarim. Allí se emborrachaba y se gastaba el dinero que los hermanos ganaban vendiendo libros de casa en casa. También tenía 2 Cadillac de lujo, uno para California y otro para Nueva York. ¿Por qué cuento esto? Para que los testigos sepan de quién se originó el no comer y beber el pan y el vino. Primero se creía que 144.000 serían salvos. Los hermanos fueron con ese mensaje y muchos entraron a la organización. Cuando el número se desbordó, Rutherford no tuvo más remedio que hacer 2 grupos de cristianos. Según él, en 1935 se terminó el recogimiento de los ungidos. ¿De dónde sale esta idea? ¿Dice la Biblia algo relacionado? No. Jamás ha dicho nada parecido. Este hombre se inventaba las profecías y las doctrinas a su antojo. Entonces, ¿qué importancia tiene el comer y beber el pan y el vino para un cristiano? ¿Es indiferente el escuchar a Jesucristo a la invitación de la cena? Él mismo nos responde en el Evangelio de Juan capítulo 6. Prestemos mucha atención a sus palabras. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere, no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan, vivirá eternamente. ¿Ha observado usted cómo Jesucristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. El que come de este pan, vivirá eternamente. Pero el cuerpo gobernante coacciona a los testigos para que no coman, despreciando sin saberlo la invitación de Cristo a la vida eterna. El cuerpo gobernante se muestra como los fanáticos fariseos de la época de Jesucristo. Vemos un relato de los Hechos de los Apóstoles.
Y como los trajeron, los presentaron en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó diciendo, ¿No os denunciamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre? Y he aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A éste ha Dios ensalzado en su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, regañaban y consultaban matarlos. Ahora le corresponde a usted decidir si obedece a Jesucristo o a los hombres. Recuerde que Jesucristo dijo que el que no está conmigo está contra mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida.